Muy bien, rudimentos de la fe cristiana. Y estamos estudiando acerca de la salvación. Esta es la tercera semana que hablamos acerca de la salvación. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Esta fue la pregunta que el carcelero de Filipos le hizo al apóstol Pablo. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y esta es la pregunta más importante que todos en esta tierra pueden hacerse. ¿Qué puedo hacer para ser salvo? Y la semana pasada acabamos con esta otra pregunta. ¿En qué dependes tú para recibir perdón de pecados y tener vida eterna? Si tú eres salvo esta mañana, esta es una buena pregunta que tú puedes hacer cuando tú estás testificando. ¿En qué dependes tú para entrar al cielo? La respuesta común es, bueno, yo creo que no soy mala persona. Mucha gente responde así. Lo cual ya te indica que ¿qué? Que están dependiendo en lo que ellos pueden hacer o en lo que no han hecho. Y por lo tanto se merecen el cielo. Están poniendo su dependencia en las obras. Por lo tanto, no son salvos. Porque nadie, como ya hemos visto, puede conseguir la salvación por sus propios méritos. La primera pregunta busca una solución al problema y la segunda apunta a la solución al problema. Y por supuesto hemos visto ya que el hombre tiene una necesidad innata construida en nosotros para encontrar un camino a la salvación, a algo que dé sentido a su vida. Y por eso hay tantas religiones. Hay cientos de religiones. No importa el país, no importa la cultura, no importa incluso la época en la historia. Siempre encontramos civilizaciones plagadas de religiones, de dioses, de templos, que de algún modo aparentan acercar el hombre a lo, entre comillas, divino. Pero todas ellas basan su creencia, sus actividades, en lo que el hombre puede hacer para alcanzar la salvación. Los dioses y las religiones son invenciones humanas que requieren esfuerzos humanos. Y esto es precisamente la diferencia entre cualquier religión, incluso si tiene el nombre de cristiana, y el cristianismo bíblico que encontramos en la palabra de Dios. Las religiones humanas ponen toda la responsabilidad en el hombre, en lo que pueden hacer. El cristianismo bíblico pone la responsabilidad en lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y hemos cantado, mi culpa Él llevó, mi culpa Él llevó. Si yo puedo tener paz en mi corazón en esta mañana, es porque Él ha llevado mi culpa. Y esta es la diferencia básica y fundamental entre cualquier religión y el cristianismo bíblico, enfatizando la palabra bíblico. Primera de Pedro 2:24 dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Y 1 Corintios 1:30, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Más claro imposible. Es Cristo. Y solo Cristo. El que hace posible
que seamos justificados, que seamos redimidos, precisamente porque Él ha llevado nuestra culpa. Así que esto nos lleva a ver cómo responde la Biblia a la pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? Vamos a Romanos capítulo 10, versículos del 1 al 13. Romanos 10, versículos del 1 al 13. Romanos 10, versículos del 1 al 13. Y por supuesto, el tema salvación es un tema muy amplio y hoy no vamos a hablar de todo, pero sí de varios aspectos básicos y fundamentales. Así que yo omita ciertas cosas no quiere decir que no las crea o que no creamos en ellas, sino que sencillamente hoy no toca hablar de ellas, ¿de acuerdo? Así que quiero dejar esto claro antes de proseguir con la predicación. Romanos 10, versículos del 1 al 13. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. O ¿quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. El primer punto que tengo esta mañana es llamados a bajarse del burro. Y el apóstol Pablo, en su anhelo y oración por Israel, desea que los judíos se den cuenta del error en el que están. Un burro es un animal considerado terco, un animal considerado tozudo, duro. Es difícil, no imposible, no porque lo ha hecho, sino porque no lo he leído, es difícil de domar, de domesticar. La expresión caerse o bajarse del burro significa entonces caer del error en el que se ha perseverado tozudamente. En cierto modo, es así como Pablo ve a los judíos que se habían subido a un burro y no querían, no estaban dispuestos a bajarse de él. Estaban ahí cogidos y de aquí no me bajáis. Ahora quiero que observéis un proceso. Primeramente tenemos el subirse al burro. Versículo 3. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia. Número 1. La ignorancia hace subir al burro. La ignorancia hace subir al burro. La palabra ignorancia, agnoeo, significa no entender, con la implicación de falta de capacidad o habilidad. No entiendo, no puedo comprender, no comprendo. El pueblo judío vivía totalmente en la ignorancia del plan de Dios.
se habían sujetado a las leyes de Moisés y hacían caso omiso a lo que Dios realmente quería. ¿Qué piensas cuando tú lees, cuando dice ignorando, dice el versículo 3, porque ignorando la justicia de Dios? Yo estaba leyendo este versículo varias veces. ¿Qué es lo que se me ocurre a mí cuando ignorando la justicia de Dios? No es que no la supiesen, es que prefirieron hacer oídos sordos. Hicieron caso omiso. Cuando Dios dice, amarás a tu Dios con todo tu corazón. De hecho, es que ellos lo sabían. Cuando el fariseo va a Jesús y le dice, ¿cuál es el mandamiento más grande? Amarás a tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente y con todas tus almas. ¿Verdad? Es así. Has respondido bien. Ellos lo sabían. Pero se centraban en tantas otras cosas. ¿Qué es lo que ocurre hoy en día? El mundo, las religiones, han escogido ignorar el plan de Dios. Tú vas a Romanos capítulo 1, versículo 18, vamos a leerlo brevemente, porque es interesante leerlo y ver cómo hoy en día, incluso en esta porción escrita hace casi ya 2000 años, se aplica a la perfección a la sociedad actual. Romanos 1:18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con justicia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Y aquí viene la ignorancia, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Hermanos, vivimos en una sociedad subida en un burro, donde no quieren escuchar lo que la palabra de Dios dice, claramente revelado, en un mundo que apunta directamente a un creador, que apunta directamente a alguien que ha creado todas las cosas y ha hecho todas las cosas para su gloria, y voluntariamente le ignoran. Y su corazón es, por lo tanto, entenebrecido. Viven en ignorancia. No saben ni pueden saber. No entienden ni entenderán, porque están ignorando al Dios que los creó. Y todo aquel que decide ignorar este libro va a vivir una vida de confusión. Sigue leyendo Romanos 1 y te darás cuenta que habla directamente de esta sociedad donde a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo, y no digas lo contrario, o te vamos a acusar de todo tipo de cosas. Vivimos en una sociedad de ignorantes, voluntariamente ignorantes, que viven en la perversión, en la inmoralidad, voluntariamente. Y falta poco tiempo para que empiecen a segar en grandes cantidades todo aquello que han sembrado y que están sembrando. Dios traerá el justo juicio, pero quiero que notéis que esto es porque viven en la ignorancia, aferrado a las crines del burro, no se quieren bajar. La ignorancia hace subir al burro. Número 2, la ignorancia trae confusión. Hemos hablado de cientos de religiones que hemos visto, o cientos de religiones que hemos hablado,
mejor más que visto, a lo largo de la historia, y demuestran de la confusión que reina. Hay un libro que leí hace tiempo, y creo que he mencionado aquí alguna vez, se titula Aviva la llama. Y este autor dice, en contraste con los 2 mandamientos de Cristo, los fariseos habían desarrollado un sistema de 613 leyes. 2 mandamientos, amarás a tu Dios y amarás al prójimo como a ti mismo. Y con eso se cumple toda la ley. Ese era el corazón de la ley. Eso es lo que Dios quería que respetasen. Bueno, los fariseos desarrollan un sistema de leyes súper complicado. Por cierto, no tiene nada que ver, pero bueno, lo voy a decir. Hoy en día hay 2 tipos de personas: el hombre y la mujer. La sociedad lo ha complicado de tal modo que ahora hay que hacer casi una carrera universitaria para saber todos los tipos de géneros que hay. Binario, no binario. Bueno, no me voy a meterme en el tema, pero ¿me entendéis? Lo que Dios lo hace sencillo y claro. Cuando el hombre mete la zarpa, lo complica, vamos, exponencialmente. Hasta tal punto que ya es ridículo. Ya es ridículo. Lo que hicieron los fariseos. ¡Lo complicaron! 613 leyes, 365 mandamientos negativos de no hacer y 248 leyes de hacer. Con ello, dice, en el momento en que llegó Cristo, había producido una marca de justicia sin corazón, fría y arrogante. Como tal, contenía al menos 10 trágicos defectos. Voy a leerlos. Número 1. Invención continua de nuevas leyes para nuevas situaciones. Aplícate esto a la religión de hoy en día. A las religiones de hoy en día. ¿De acuerdo? Invención continua de nuevas leyes para nuevas situaciones. La responsabilidad ante Dios se sustituye por la responsabilidad ante los hombres. Reduce la capacidad de discernimiento personal de la persona. Crea un espíritu de juicio. Los fariseos confundían las preferencias personales con la ley divina. Produce inconsistencias. Creó un falso estándar de justicia. Se convirtió en una carga para los judíos. Era estrictamente externa y finalmente fue rechazada por Cristo. Aquellos que deciden sujetarse a lo que el hombre enseña, a lo que el hombre puede hacer, acaba cayendo en estas trampas. Dios no quiere eso. Dios nos ha dado libertad. No nos quiere esclavizar. No estamos para ser esclavos del hombre, estamos para ser siervos de Dios. Letra B. No solo suben a burro, sino que permanecen en el burro. ¿Sabes que hay mucha gente sinceramente engañada? Sinceramente engañada y siguen subidos al burro. Sencillamente porque han nacido allí y no quieren. Yo he sido siempre católico, mi padre fue católico y yo moriré siendo católico. Esto lo dice mucha gente. O no, a mí me han enseñado esto y de aquí no me mueve nadie. Bueno, eso está bien si es verdad lo que te han enseñado. Pero uno tiene que estar un poco atento y al tanto de no ser engañado por el hombre. No, es que aquí me han tratado muy bien y me recogieron y me han hecho feliz. Bueno, muy bien. Pero lo que te enseñan es verdad. Hay mucha gente sinceramente engañada. Mira lo que Pablo decía de los judíos. Versículo 2. Porque yo les doy testimonio de que tienen ¿qué? Celo. Que tienen celo de Dios. La palabra celo significa tener una profunda preocupación o devoción por alguien o algo. Alguien me mencionaba antes acerca de celos, que siempre es malo. No, el celo no es siempre malo. Celo de envidia es malo, por supuesto. Pero celo necesariamente no es algo malo. Puede ser algo positivo. Es un deseo por alguien.
tener una profunda preocupación o devoción por alguien o algo. Y no es que los judíos no respetasen a Dios, no le, entre comillas, amasen a su manera. Pablo dice, hey, tenéis celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Hay muchos que hoy en día que tienen celo de Dios, o celo por su Dios, profesan amarle y servirle, y lo hacen con sinceridad. Son sinceros, pero no lo hacen con conocimiento. ¿Cómo quiere Dios que adoremos? En espíritu y en verdad. ¿Os acordáis? Esta es una definición importante que menciono a menudo. ¿Qué es verdad? ¿Cuál es la definición de verdad? Aquello que es o que corresponde a lo que es, ha sido y será. Si a la verdad tú le pones una pizca de mentira, deja de ser verdad. Porque la verdad es el 100%. No es el 99,9, es el 100%. Si yo pinto algo muy parecido a la verdad, cógete un cuadro. Aquí está el original y aquí está la imitación. La imitación es perfecta, vamos. Es un artista maravilloso que lo ha hecho un plagio increíble. Pues ¿sabes qué? No es el original. Porque algo hay allí que hace ver que no es el original. La verdad es aquello que corresponde al 100% de lo que es, ha sido y será. Así que, por muy sincero que tú seas, si tú no estás creyendo conforme a lo que es, ha sido y será al 100%, estás creyendo algo que no es verdad. Estás siguiendo una mentira. Y eso es muy importante. Porque cuando Él dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, está diciendo que lo que yo estoy diciendo es verdad. Y cuando alguien cree algo que se desvía de lo que Él dice, por muy sincero que sea, no es verdad. Y bíblicamente hablando, está condenado. Sus pecados no han sido perdonados todavía. Y hermanos, hay mucha gente sincera en muchas religiones. Son buena gente, son muy morales, aman a Dios a su manera, pero no son salvos. Viven en confusión, en ignorancia, precisamente porque escogen ignorar la palabra de Dios. Tienen celo de Dios, pero número 2, están estableciendo su justicia. Están estableciendo su justicia. Al igual que los judíos, ignoran la justicia de Dios que encontramos en su palabra y establecen la suya propia. Fíjate, los católicos siguen las tradiciones y las enseñanzas del Papa. Sí, usan la Biblia, pero es la Biblia y las tradiciones. A lo largo de la historia se han ido enseñando doctrinas y igualan la tradición con la palabra de Dios y, por supuesto, lo que dice el Papa. Los testigos de Jehová usan la traducción del Nuevo Mundo, una tergiversación maliciosa de la palabra de Dios a su estilo. Además, siguiendo las enseñanzas de Charles Russell. Los mormones siguen el libro del Mormón y, por supuesto, las enseñanzas de Joseph Smith. Los musulmanes siguen el Corán y las enseñanzas de Mahoma. Los budistas siguen el Canon Pali y las enseñanzas de Siddhartha Gautama, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que han hecho? Han establecido una alternativa a la palabra de Dios. Hermanos, no os dejéis confundir. Pueden ser bellísimas personas, y no lo niego. Pueden ser muy sinceras, y no lo niego. Pero están haciendo lo que hicieron los judíos. Cuando Pablo está diciendo en el capítulo 10, porque ignorando la justicia de Dios
y procurando establecer la suya propia. Están diciendo, la Biblia dice esto, pero yo me voy a montar mi propia doctrina. Me voy a establecer la mía propia. Pero eso no niega la primera, no anula la primera. No anula la justicia de Dios. Esa es la que es. La suya es distinta, no vale. No vale. Hermanos, esto es un rudimento básico. Es algo esencial que todo creyente debe tener súper asumido. Si estamos satisfechos con tener amigos de otras religiones y no les proclamamos el Evangelio, los estamos condenando. Es nuestro deber intentar testificar a estas personas, porque están estableciendo su fe en la ignorancia. Es un plan alternativo que no funciona. Cuando la Biblia dice yo soy el camino, está siendo muy exclusiva. Hay un camino. Ahora imaginaros una vía del tren. Una vía del tren, una línea recta que te lleva de aquí al cielo. Todas las demás religiones son caminos alternativos que te llevan a cualquier lugar, a un abismo, que te llevan a un final de carril, te llevan a tantas partes, pero no te llevan al cielo. Hermanos, tú quieres asegurarte de que tu final de vida es la vida eterna, es estar con Dios por toda eternidad. Y solo hay un camino, solo hay un carril. No hay posible establecimiento de justicia alternativa. No es bíblico. Si así quieren hacerlo, allá ellos. Cada uno es libre de hacer lo que quiera. Pero eso no cambia lo que Dios ha dicho. Te pueden llamar radical, te pueden llamar fundamentalista, te pueden llamar legalista, te pueden llamar lo que tú quieras, exagerado. Pero yo no pongo las normas, las pone la Biblia. Y si yo soy cristiano, me debo a la palabra de Dios. Si tú eres cristiano, te debes a la palabra de Dios. Es lo que decimos la semana pasada. Cristianismo bíblico, sola escritura. De aquí sacamos nuestra enseñanza, nuestra fe. No creemos en la Biblia porque lo dijeron los reformadores, como decimos la semana pasada. Creemos en la Biblia porque es la palabra de Dios. Y a quien no le guste, bueno, cada uno es libre de escoger lo que quiera. Pero yo y mi casa, como dice Josué, serviremos a Jehová. Yo y mi casa creeremos en la palabra de Dios. Así que todos han establecido una serie de reglas para alcanzar aquello que profesan. No se ve aquí en la pantalla. Y todos han ignorado la justicia de Dios y no se han sujetado a ella. Colosenses 2, 20-23 dice: pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis, y aquí ojo, a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Hermanos, estas falsas religiones lo que hacen es esclavizar al hombre, para que den cuentas al hombre y para tener control sobre el hombre. Son esclavos de esclavos. Y Dios nos llama a libertad. A libertad. Así que no podemos basar la vida en fantasías ilusorias, en sentimientos, sino en la realidad, en lo que la palabra de Dios dice, no en lo que yo me imagino que puede ser la verdad. No es que realmente después hay una información, no es que después es en lo que la palabra de Dios dice. Número 3, bajando del burro. Se han subido, están permaneciendo y finalmente hay que bajarse del burro. Romanos 10:4.
Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Hasta aquí podemos llegar. Hasta aquí podemos llegar. Pablo no niega que aman a Dios y que tengan celo por Él, pero lo hacen en ignorancia. Y el anhelo de Pablo es mostrarles que el hombre no puede alcanzar la justicia de Dios en sus fuerzas precisamente porque es perfecta. Dios demanda perfección. Sed pues vosotros perfectos. Nadie puede ser perfecto. Gálatas 3, 23 y 24. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo. Nos ha empujado hasta el final del carril. Hasta aquí podemos llegar. Para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. ¿Sabes que guardar la ley de Moisés era posible, pero guardar toda la ley de Moisés era imposible? Santiago 2.10 dice, pues cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todo. O sea, la ley no es un puntito para aquí, un puntito para aquí, para aquí. No, la ley es todo. Y si tú guardas toda la ley, pero fallas en uno, ya eres culpable de toda la ley. Por eso la Biblia dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Es que no hay nadie, ni en la selva tropical, ni en Nueva York, ni en la Polinesia, ni en Canadá, ni en Australia, ni en Europa. No hay un hombre, ni en el año 1 antes de Cristo, no, en el año 2000 antes de Cristo, o 3000 o 4000, lo que tú quieras, hasta el año 2022 después de Cristo. No hay un hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Y en Romanos 3:23, más claro todavía, por cuanto todos es todos, no unos cuantos, sino todos pecaron y están, ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. Bajarse del burro es darse cuenta que hasta aquí puedo llegar, no puedo con mis fuerzas. Es reconocer la ignorancia. Es decir, yo puedo montarme lo que tú quieras, pero la Biblia dice que no hay justo ni aun uno. Y por más que yo haga, no puedo tener justicia de Dios. Nunca llegaré. Él quiere perfección, yo no soy perfecto. Así que tengo que conocer la ignorancia, el conocimiento de la ignorancia. Estos judíos cerraron sus ojos a la justicia de Dios y emprendieron un sistema de leyes para autojustificarse ante un Dios santo. Imposible. Pero al darnos cuenta que hasta aquí, hasta este punto podemos llegar, no queda otra que decir, si yo no puedo, lo único que me queda es creer. En cierta ocasión, dos ciegos se acercaron y clamaron a Jesús, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. ¿Qué respondió Jesús? ¿Qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, que sean abiertos nuestros ojos. Que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Mateo, capítulo 20. Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Esa debe ser nuestra oración. Soy ignorante, pero Señor, abre mis ojos para comprender la verdad. Abre mis ojos para comprender las maravillas de tu ley. Abre mis ojos para comprender la maravillosa verdad de tu amor. La profundidad de tu amor. Todo lo que tú has hecho por mí. Hasta aquí he llegado. Ya no puedo más. Cansado y triste vine a Jesús. Mi culpa llegó. Mi culpa llegó. Hermanos, debemos clamar a Dios para que Él abra nuestros ojos. ¿Y sabes qué es lo que hará Él? Se compadecerá. Se compadecerá.
si tú esta mañana no estás 100% seguro de que tus pecados han sido perdonados, si tú no acabas de entender todavía el plan de Dios, pídele a Dios que abra los ojos de tu entendimiento, como los ciegos le piden a Jesús, y Jesús, ¿qué es lo que hizo? Le abrió los ojos, porque no querían estar más ciegos, querían ver. Y tú no quieres estar más ignorante, sino que quieres ver la verdad. La verdad de Dios. ¿Sabes qué es el Espíritu Santo? El que te va a convencer de pecado, de justicia y de juicio. Pídele y Él te dará a conocer. Número 2, llamados a creer, versículos 5 al 8. Llamados a creer. Obras hay innumerables, hay muchas, hay millones. Pero si las obras no pueden salvar, solo me queda una opción, y esa opción es creer. Si las obras no salvan, ¿cuál es la alternativa? Debo creer. Debo creer. Hemos sido llamados a creer. Fíjate en la esclavitud de la justicia por obras. Versículo 5, Romanos 10. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Y Pablo nos recuerda aquí, como hemos visto antes, que la justicia es posible a través de la ley solo si una persona puede guardar cada precepto perfectamente a lo largo de toda su vida y no romper ni el más pequeño. Porque romper uno significa quebrantar toda la ley de Dios. Y eso es totalmente imposible. Gálatas 22 dice: mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Y por cierto, si uno pudiese cumplir toda la ley, le faltaría todavía por tratar con ese pecado con el cual todos nacemos. Así que es imposible. El hombre no es pecador porque peca, el hombre peca porque es pecador. Así que no hay esclavitud mayor que la esclavitud de la salvación por obras. Fíjate, tú pregúntale a cualquier persona que no sea cristiana bíblica: ¿estás seguro de que cuando mueres irás al cielo? Bueno, quizás, yo espero que sí. Espero que sí. No te dicen: si haces esto y esto, entonces serás salvo. Mira, tú haz esto, y 100% eres salvo. No hay nadie que te lo diga eso. Te dicen: si haces esto, esto y esto, entonces es posible que seas salvo. Pero puede que sí, puede que no. Ahora, dime que esto no es algo, realmente un modo de vivir horrible. Oye, si yo voy a la iglesia, si yo soy creyente y me doy mi vida para el Señor, yo esperaría, ¿no? Pues por lo menos tener la certeza de que voy a ir al cielo. No vivir en la incógnita. Puede que sí, puede que no. ¿Quién sabe? Mira, si mueres en día par, sí. ¿No en día impar? No. Es mucha incertidumbre, es muy injusto. Es muy cruel. Pero viven así, ¿eh? Viven así. Es sin esperanza. Es sin esperanza. Que un maestro, un sacerdote, predique y no dé esperanza al oyente, que si los que te sobreviven no ponen dinero en la ofrenda para los muertos, te quedas en el purgatorio. Es muy cruel, ¿eh? Tú no puedes hacer nada para salir de allí. Ahora ya son los demás. Si se olvidan de ti, ya la llevas clara. Es muy cruel. La esclavitud de la justicia por obras. No hay esclavitud mayor que la esclavitud de la salvación por obras. ¿Cuántas obras hay que hacer para ser salvo? Dame una respuesta. ¿Cuántas obras hay que hacer para ser salvo? Te dirán: no saben qué decirte, porque no hay respuesta. No hay respuesta. Letra B. La libertad de la justicia por fe. Versículos 6 y 7. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón: ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. De aquí Pablo está citando, de algún modo, Deuteronomio 30, versículos 12 al 14, con la idea de recordarles
que igual que la ley había estado cerca de ellos, en su mente y en su corazón, así también la justicia de Dios en Cristo también lo está. La libertad de la justicia por fe está más cerca de lo que creemos. Uno no tiene que hacer nada especial. Está al ladito mismo. Solo tiene que clamar a Dios. Solo tiene que creer en Dios. Solo tiene que creer, por supuesto, lo que estamos especificando, pues no es creer acerca de Dios. Pero está al lado mismo. No hay que ir arriba a buscarlo ni abajo a buscarlo. Está al alcance de todos. Las dos preguntas que formula que Pablo son como dos preguntas en modo absurdo. No tengo por qué ir arriba a buscarlas. Ni tengo que ir abajo a buscarlas. ¿Por qué? Porque Cristo ya ha defendido. Cristo ya ha hecho la obra. Cristo ha vivido su vida perfecta. Ha muerto por tus pecados. Ha resucitado en poder. La obra está consumada. Y está al alcance de todo aquel que cree tiene vida eterna. Está cerca de nosotros. Mas, ¿qué dice el versículo 8? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. John MacArthur escribe, en otras palabras, los hombres no tienen que ascender o descender para encontrarla, porque el camino de salvación de Dios ya había sido revelado clara y abundantemente. Su pueblo elegido había sido envuelto y rodeado por la palabra de fe que Pablo estaba predicando. Era claro el mensaje, no tienes que hacer nada más que creer. Así que la salvación no es por obra, sino por fe. Y número 3, para concluir, llamados a invocar. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares en tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, quizás es salvo. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Es una afirmación, es una confirmación. No es un quizás, es la verdad, es lo que es. Hermanos, no nos dejemos engañar, no seamos fluctuantes, movidos por todo viento de doctrina, que, ay no, es que hay que hacer buenas obras, hay que ser buen cristiano, hay que hacer para ser salvo. No. La Biblia dice que todo aquel que cree tiene vida eterna. John MacArthur escribe, Pablo dice que es con la boca que el hombre confiesa. La raíz de homologueo, confesar, la palabra confesar, tiene el significado de hablar la misma cosa. Confesar es hablar la misma cosa, estar de acuerdo con. La persona que confiesa que Jesús es el Señor, versículo 9, está de acuerdo con Dios el Padre, está diciendo lo que Él ha dicho. Y esa confesión, mezclada con confianza genuina, juntamente, trae la salvación. Yo creo lo que Él ha dicho, que Él es el Hijo de Dios, que Él es el Salvador. Pablo ha estado hablando de la justicia verdadera y la justicia falsa. La justicia verdadera, que es por la fe, y la justicia falsa, que es por las obras. La falsa se basa en la ley, que es imposible de cumplir por el hombre. La verdadera se basa en la fe en Cristo, quien imparte su propia justicia a todo aquel que cree en Cristo. Déjame mencionar dos aspectos aquí. Dos aspectos de la gracia de Dios. Es significante que en el versículo 10, Pablo iguala la justicia con la salvación. Fíjate, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Está hablando lo mismo, justicia y salvación. Justicia y salvación. Solo aquel que es justo ante Dios es verdaderamente salvo. Y para ser justo, ¿qué hay que hacer? No se ocupar de nada. No me cuentan mis buenas obras, me cuentan mis pecados. Y para ser justo, mis pecados tienen que quedar no deben aparecer ahí. Yo soy justificado. Así que justificación y salvación hablan de lo mismo.
Y estos dos aspectos representan el lado negativo y el lado positivo de la gracia de Dios. El lado positivo habla de la propia justicia de Dios, quien Él imputa gratuitamente en aquellos que creen en su Hijo Jesucristo. Cuando alguien cree en el Señor Jesucristo, la justicia de Dios, en 2 Corintios 5:21, le es imputada. Somos justificados. Totalmente, no parcialmente, totalmente. Todos nuestros pecados han sido perdonados. Él llevó todos mis pecados en la cruz del Calvario. Hemos sido justificados. El creyente es declarado justo y hecho justo. Tiene que ver con lo que hemos venido a ser. Tiene que ver con la vida eterna que recibimos y que no merecemos. Y tiene que ver con entrar a la bendición. El lado negativo habla de la obra de Dios en el creyente, es decir, la salvación. Es la salvación divina que libra al hombre ¿de qué? No del infierno, sino del pecado. Del pecado. Él nos libra del pecado, del poder, del aguijón de la muerte, del pecado. Ese pecado que nos separa de Dios, ese Dios santo. Tiene que ver con lo que hemos escapado. Tiene que ver con el castigo eterno que merecemos y no recibimos. Tiene que ver con escapar de la maldición. Dos verdades, ya estoy acabando. Para poder ser salvo, hay dos verdades que debemos entender. La primera es que Jesús es Señor y la segunda es que Dios le levantó de los muertos. Sigue John MacArthur, dice, muchos están de acuerdo que Jesús es tanto el Hijo de Dios como el Señor del universo. Pero Pablo está hablando de la convicción profunda, personal y permanente que, sin ningún tipo de reservas, confiesa que Jesús es Señor. Es decir, confiesa que Jesús es el soberano del creyente, el Señor que gobierna, en quien solamente confía para salvación y a quien se somete. Eso es muy importante. Que Jesús es Señor. No basta con creer acerca de, hay que creer en. Hay que creer en. Hay quienes se dan cuenta de su pecado, están bajo convicción, incluso tienen un gran sentido de culpabilidad de la que quieren ser librados, pero no se arrepienten y dejan atrás el pecado que causa esa culpabilidad, ni tampoco confían en el Salvador que puede perdonar y quitar el pecado. Así que uno debe confesar que Jesús es el Señor. Y someterse al señorío de Cristo es fundamental, hermano. Someterse al señorío de Cristo es fundamental. Que Él es nuestro Señor. Hermanos, hay mucha gente que profesa ser salva, que va a iglesias evangélicas, bautistas, si quieres ponerlo así, que clama que Jesús es el Señor, pero no viven bajo ese señorío. 1 Corintios 12:3 dice, por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. No está hablando de decir Señor porque sí. No, es Señor como el Señor de mi vida. Todo aquel que dice Señor a Jesús, pero no como una repetición, sino de corazón, no puede ser más que hijo de Dios. Cuando el Espíritu Santo trae fe y salvación al corazón, ese mismo corazón proclama el señorío de Cristo. Fíjate lo que dice esta página web, catholic.net. Dice, algunos no católicos, ojo aquí, algunos no católicos enseñan que lo único que debes hacer para salvarte es aceptar a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador, y tu salvación estará garantizada de por vida. ¿De quién está hablando? ¿De nosotros? ¿No estás de acuerdo? Dicen que haciendo este compromiso una sola vez en tu vida, lo que hicieres el resto de la misma no importa. Ya estás salvado. Puedes tener la certeza de que irás al cielo cuando te mueras. Para ellos, una
vez que haces esto, es imposible que pierdas tu salvación. Esa forma de pensar, de cualquier forma, no es bíblica y en la realidad es un pecado de presunción. Jesús no murió para que podamos pecar. ¿Cierto? Es verdad. Y quien cree así no es salvo. Pero es que eso no dice la Biblia. Y eso no dice el cristianismo bíblico. Yo estoy convencido, estoy 100% seguro de que Cristo me ha perdonado y de que soy salvo y de que tengo vida eterna. Pero no digo como estos dicen, de que ahora puedo vivir como yo quiera, vivir en la carne. Voy a Pablo, Romanos 6. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. ¿Qué estamos diciendo? Que hay gente que profesa ser salvo sin decir Jesucristo es mi Señor. Y entonces no vale. Porque es fundamental no solo decir, sino confesar y creer en mi corazón que Él es mi Señor, que Él es la prioridad de mi vida, que Él dio su vida por mí, yo quiero vivir para Él. No soy perfecto, no tengo carta blanca para pecar. Quiero vivir apartado del pecado. Quiero vivir en santidad, quiero vivir como es digno de un hijo de Dios. Así que esto que nos acusan a nosotros no es verdad. Porque el verdadero creyente vivirá bajo el señorío de Cristo. Debemos notar que la Biblia nunca separa el señorío de Cristo de la salvación. El libro de Hechos hace referencia a Jesús como Salvador 2 veces. 2 veces. Jesús como Salvador 2 veces. Y 92 como Señor. ¿Qué está diciendo? Es verdad que Jesús es nuestro Salvador, es 100%. Pero el énfasis está en que es nuestro Señor. Es el Señor. En el Nuevo Testamento aparece como Salvador Jesús unas 10 veces y unas 700 como Señor. Y cuando se mencionan juntas, siempre es Señor y Salvador Jesucristo. Señor y Salvador Jesucristo. Él es nuestro Señor. Así que confesar que Jesús es el Señor. Número 2, creer que Dios le levantó de los muertos. La resurrección de Cristo validó todo su ministerio. De hecho, es que si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe. 1 Corintios 15:14. Así que con su resurrección demostró que su victoria sobre el pecado, la muerte y Satanás es eterna y para siempre. Prueba que cumplió con la salvación de los creyentes en la cruz. Acabo con una cita. Creer que Dios resucitó a Cristo de entre los muertos es identificarse con aquel que compró nuestra redención en la cruz y resucitó para compartir su vida eterna con aquellos para quienes Él es Señor y Salvador. Si Jesús no hubiese resucitado, el pecado y la muerte hubieran tenido victoria sobre el hombre caído, quien no tendría esperanza de alcanzar la justicia perfecta que Dios requiere. Así que, hermanos, obviamente este quizás no es la descripción más clara de la salvación, aunque sí que es clara. Aquí tenemos el Evangelio de Cristo. Las obras no salvan, pero todo aquel que cree que Jesucristo es el Señor y que cree que Dios le levantó de los muertos, entendiendo que Cristo murió por nuestros pecados, pagó por ellos, fue nuestra redención, resucitó de entre los muertos, la Biblia que es salvo. Cristo lo hizo todo. Nosotros no podemos hacer nada. Así que es necesario bajarse del burro y dejar que Él lo haga todo por nosotros. Amén.